Y vamos hoy a leer nuestra Biblia ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el verso 28 al 30. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versos 28, 29 y 30. Lo tienen ahí, en el nombre del Señor. Dice el verso 28, en el nombre del Señor Jesús, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Ponga ahí su Biblia a un lado. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Levante sus manos. Oremos. Señor, gracias, bendito Dios, por esta mañana, por la oportunidad que nos dio de poder estar aquí, Señor. Gracias por su misericordia una vez más, Señor, que nos hizo levantarnos, Señor, y poder llegar hasta este lugar. Te pedimos, Señor Dios mío, por todos los que ya estamos aquí, Señor, por aquellos, Señor Dios mío, que son alcanzados a través de esta palabra, Señor. Te pedimos también por todos aquellos, Señor Dios mío, en aquellos lugares, Señor, que están escuchando también, Señor bendito, su palabra, Señor. Te pedimos que sea usted, Señor Dios mío, con cada uno de ellos, Señor. Eche fuera, Señor, todo espíritu inmundo de este lugar, Señor. Ate todo demonio, todo espíritu inmundo, Señor, y échalo fuera. Que su Espíritu Santo, Señor, tome control y haya libertad en este lugar, Señor, para que podamos escuchar su palabra, para que su palabra entre en nuestros oídos y pueda llegar a nuestro corazón, Señor. Se lo pedimos en su nombre santo y nos ponemos hoy en sus manos en esta mañana, en su precioso nombre, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Y queremos titular esta mañana este mensaje: un propósito eterno. Dígale ahí a su vecino: tú tienes un propósito eterno. Aleluya. Tome su lugar. Gloria a Dios. Este propósito no comenzó cuando nosotros nacimos, sino que este propósito fue desde que el Señor ya nos tenía allá en su mente. Dice la palabra del Señor, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Habrá alguien aquí que ame al Señor? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos somos llamados conforme a un propósito, a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice el verso 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Había ya un propósito en cada uno de nosotros. Dice: también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice que a los que predestinó, aquellos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice: a estos también llamó. Ahora nos llama cuando nosotros venimos a este mundo. Tenemos un llamamiento, ya estábamos predestinados, había un propósito para nosotros. Nacimos con ese propósito, pero ahora somos llamados para cumplir ese propósito. Hemos sido llamados, dice la palabra del Señor, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nos llamó porque estábamos allá afuera
sin Dios y sin esperanza, sin conocer a Dios, sin conocer el propósito para nosotros. Pero para poder cumplir Dios el propósito en nosotros, tenía que justificarnos. Dice que nos justificó de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? A su nombre. Aleluya. Fuimos hechos con un propósito. Fuimos llamados y también fuimos justificados para cumplir ese propósito. Pero también dice la palabra que vamos a ser glorificados. Un propósito eterno desde la mente del Señor hasta toda la eternidad. Gloria a Dios, tenemos un propósito en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Dios tiene un plan y un propósito para su vida en un nivel individual y personal. Él tiene una voluntad, un plan, un propósito extensos para toda la humanidad, para todo el mundo. Y le ha diseñado y equipado específicamente a usted para cumplir una parte de su voluntad, su plan y su propósito más amplios. Usted no está aquí por accidente. Hoy usted no llegó aquí solamente por error o porque usted no tenía algo que hacer. Usted llegó aquí porque era el plan de Dios que usted hoy estuviera aquí en este lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted no está aquí en esta tierra simplemente para vivir un determinado tiempo, sino que está aquí para llevar a cabo un trabajo que Dios le ha asignado o le ha designado desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios tiene un plan, tiene un diseño. Dios ya programó qué es lo que quiere o que desea que nosotros hagamos. Dios tiene ese propósito ya diseñado, lo diseñó mucho antes de que usted naciera, mucho antes de que usted existiera, mucho antes de que usted estuviera en este mundo. Ya había un plan, un propósito para usted. Ya Dios tenía el propósito de que usted y yo naciéramos en este tiempo, pero no sin propósito, sino que con un propósito diseñado por el Señor, por el Creador, por el que hace, por el que crea, por el que gobierna los cielos y la tierra. Amén. Él es el que nos ha diseñado con ese propósito. Después de eso, nuestro Padre Celestial pone dentro de nosotros, en su vida, en mi vida, todos los dones y talentos que usted necesita y que yo necesito para cumplir y para culminar la obra que Él le ha asignado, le ha preparado y ha provisto para usted. Dios ya ha incrustado en usted toda la materia prima necesaria para que usted entable una relación con Él y se desarrolle, que pueda crecer, que pueda tener una comunicación, una relación con Dios. Dios le ha dado todo lo que usted necesita para que no le falte, para que usted no diga, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo aquello que tiene el hermano, yo no tengo esto que tiene la hermana. Por eso es que ella es más santa que yo, por eso es que él es más santo que yo. No, Dios ha puesto todo dentro de nosotros para que podamos desarrollarnos en todas nuestras capacidades. Su tarea consiste en descubrir qué es lo que Dios ha depositado en usted. Su tarea consiste en descubrir sus talentos que Dios ha puesto desde antes de la fundación del mundo ya en su personalidad de usted. Usted tiene que desarrollarlos y comenzar a usarlos a medida que el Señor le dé oportunidades para servir o para ministrar o para cuando usted está hablando con alguien o con alguna persona. Ha puesto Dios dentro de nosotros todo lo necesario para cumplir el propósito. Dios no puede diseñar algo y después algo le faltó. Dios no es como nosotros, que nosotros cuando empezamos a hacer un trabajo o empezamos a tener una profesión, vamos aprendiendo a hacerla y hay veces que no nos queda, pero con el tiempo vamos nosotros perfeccionando eso que nosotros estamos haciendo. Dios no es así. Dios no está aprendiendo. Dios no con el tiempo aprende, sino que Él sabe todas las cosas. Amén. Él es un Dios sabio. No está aprendiendo. Dios sabe y conoce todas las cosas.
No está haciendo un experimento con usted. No está diciendo a ver qué sale, o a ver si sale algo bueno de él, a ver si sale algo bueno de ella. Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros las capacidades para que podamos desarrollar nuestros dones y talentos. Ninguno de los que estamos aquí nació sin propósito. Quiere estar sin propósito, pero eso no significa que Dios no tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito. Mucha gente camina por el mundo sin saber cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Ya no tiene deseos de hacer nada, ya no tiene deseos de trabajar, no tiene deseos de vivir, porque piensa que el propósito que tiene se lo ha dado el mundo, pero no lo pudo cumplir, o sus propios sueños, o su propia voluntad. Y cuando el hombre no puede cumplir sus sueños o sus propósitos, piensa que no sirve para nada. Pero no es que no sirvamos para nada, sino que estamos haciendo el propósito de nuestra propia carne y no el propósito de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Nadie puede ser usted. Nadie puede hacer lo que usted puede hacer. Dios lo diseñó a usted con un propósito, y ese propósito nadie más lo puede hacer. Puede haber mucha gente que se parezca a usted, que pueda tener tal vez dones y talentos como usted, pero no va a ser lo mismo, no es igual. No puede parecerse a usted. Por mucho que se parezca, por mucho que se parezca a usted, puede haber otra persona en otro mundo parecida a usted, con los mismos rasgos físicos, con todo lo que usted tiene, pero la forma de pensar es diferente, su personalidad es diferente. Dios nos hace con un propósito a cada uno de nosotros diferente a todos los demás. ¿O cuántos de los que estamos aquí se identifica con uno de los que estamos aquí? ¿O quién dice yo me parezco a este hermano, o yo me parezco a esta hermana, o nosotros somos iguales, pensamos igual? Nadie. Aún las parejas, cuando se casan, ellos mismos creen y piensan, oh, fuimos hechos el uno para el otro. Creemos de la misma manera, pensamos de la misma manera, nos gustan las mismas cosas, y después de un año ya nada es igual. Ya no le gustan las mismas cosas, ya no piensan igual. Al contrario, dicen, yo no sé qué miré en ti que me casé contigo. Aleluya. ¿En qué estaba pensando yo cuando me casé contigo? ¿Dónde estaba yo? ¿O qué era lo que yo estaba pensando? Gloria al Señor, porque ahora ya no se parecen, ahora ya no son iguales, ya no piensan lo mismo. Todo pasó. No pueden ser la misma persona, porque tanto el hombre como la mujer son diferentes. Amén, aleluya. Aleluya. Si el hombre anda buscando una mujer que se parezca a él, no la va a encontrar. Gloria a Dios. Es más fácil que encuentre a un hombre que se parezca a él que a una mujer. Gloria a Dios, porque a la mujer le gustan las cosas diferentes, al hombre le gustan otras cosas. Al hombre tal vez le gusta sentarse a ver el fútbol, pero la mujer quiere platicar. La mujer quiere que la saquen por ahí a dar la vuelta, que le hablen, que esté con ella. Gloria a Dios. Pero el hombre no, el hombre quiere descansar porque tuvo una semana muy ajetreada. No me molesten ahorita, esta es mi hora de descanso. Gloria a Dios. Todos nosotros tenemos una mente diferente, todos tenemos un pensamiento diferente, pero lo que sí tenemos nosotros en común es que tenemos el mismo Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Que creemos en lo mismo, que hay algo que nos une, que hay algo que nos mantiene vivos, que hay algo que nosotros sabemos, que hay algo que nosotros conocemos, hay algo que en lo que pensamos de la misma manera. Aleluya. Nosotros no tenemos otro pensamiento para poder salvarnos. No hay otro evangelio, no hay otra palabra, no hay otro Dios. Y eso es lo que nos hace únicos a la iglesia del Señor. Amén. Que somos únicos en el mundo. No hay otra iglesia como la del nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tal vez habrá iglesias que se parezcan, tal vez cantan los mismos cantos, tal vez le alaban de la misma manera, tal vez predican algunos mensajes parecidos, gloria a Dios, pero no son hijos de la promesa. Nosotros somos los
hijos de la promesa, porque hemos nacido de la iglesia correcta. Aleluya. Tenemos algo en común, tenemos algo que nos distingue de los demás, tenemos algo que el mundo no tiene. Aleluya. Y muchas veces la iglesia quiere parecerse al mundo, quiere hacer las cosas que hacen en el mundo, quiere hacer las cosas que se están haciendo durante el tiempo en el que estamos viviendo. Gloria al Señor. Muchas veces la gente solamente para la persona, para el mundo, solamente hay un día del amor. Amén. Solamente el 14 de febrero es el único día del amor y la amistad. Todos los días son del odio y la enemistad. Gloria al Señor. Eso no cabe en la mente de una persona cristiana, que solamente hay un día para el día del amor y la amistad, y los demás días entonces son para la enemistad y el odio. No, todos los días, gloria a Dios, son días. Amén. Gloria a Dios. Oh, todos están esperando, hasta los niños, el día del niño. Gloria a Dios. Todos los demás no es día del niño, no más el 30 de abril. Los 10 de mayo o el primer domingo de mayo es el día de las madres. Todos los demás días no, nomás ese día. Gloria a Dios. El día del padre, el día del maestro, ya no el día del presidente. Todos quieren que alguien que les celebre, gloria a Dios. Y la iglesia quiere participar en las mismas cosas. La iglesia a veces quiere envolverse en las mismas cosas. Hay veces que hasta cierran las iglesias cuando hay un evento aquí en Estados Unidos. El 4 de julio, oh no, cayó el miércoles, hay que cerrar la iglesia, hay que cancelarlo porque hay que celebrar el 4 de julio. El 4 de julio es importante, pero es más importante cuando yo fui liberado, cuando yo fui libre. Y al que vengo a celebrar se llama Jesucristo. No me importa si es el 14, si es el 30, si es el 10 de mayo, si es el 4 de julio, si es el 25 de diciembre. Todos los días son los días del Señor. Aleluya. El propósito del hombre, gloria a Dios, es de llevar el evangelio a toda criatura. Es de llevar esta palabra con el mensaje de salvación. Dios lo capacitó a usted y a mí para llevar este mensaje, para poder llevar esta palabra a todos aquellos que quieran conocer el evangelio, porque usted se va a encontrar con mucha gente que no lo va a aceptar, que no va a creer en usted, que no va a creer en lo que usted le dice, aunque no sea palabra suya, sino que le está hablando palabra de Dios. Amén, aleluya. Pero ellos creen que el propósito de ellos es solamente nacer, crecer, reproducirse, casarse y morir. Y no es solamente el propósito, es un propósito muy pequeño para el que Dios tiene para nosotros. Amén, aleluya. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros y ha puesto un plan, un diseño, gloria a Dios, para que nosotros lo podamos realizar. Amén, gloria. Nosotros tenemos que alcanzar nuestro potencial. Tenemos que alcanzar a mirar lo que Dios ha puesto delante de nosotros para que podamos crecer y podamos saber quiénes somos realmente, para qué fuimos diseñados, para qué nosotros fuimos creados. Todo lo que está aquí adentro de la iglesia, fíjense, son cosas materiales que no tienen vida, pero cada una fue diseñada con un propósito. Amén, aleluya. La bocina no está ahí solamente de adorno. El stand que está deteniendo la bocina no está solamente de adorno. La silla donde usted está sentado no fue puesta nomás para ver si alguien llegaba a sentarse allí, a ver qué uso le dábamos. Gloria a Dios. El púlpito no fue solamente puesto aquí como un adorno para la iglesia y para que el predicador tenga donde predicar. Fue más allá todavía. Los instrumentos, las guitarras, todo lo que está aquí tiene un propósito. Las lámparas tienen un propósito. Nosotros no barremos con las lámparas. Nosotros no barremos con las sillas. Para eso hay una escoba. Gloria a Dios. Nosotros no recogemos la basura con el tapete. Gloria a Dios. Sino que hay un recogedor. Todo lo que está aquí, todas las cosas materiales tienen un propósito y están en su lugar.
Amén, aleluya. Los únicos que no estamos donde debemos de estar, a veces somos la iglesia. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hallamos y no sabemos qué es lo que somos. Amén, aleluya. Hoy yo seré recogedor o seré escoba. ¿Qué seré yo? No sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces no lo entendemos y a veces nosotros no podemos alcanzar a mirar cuál es el diseño que Dios hizo en nosotros o cómo fuimos diseñados. Nosotros tenemos que alcanzar ese potencial y desarrollarlo. Todo lo que Dios ya puso en usted y en mí para poder cumplir con su voluntad y con lo que Dios me ha dado. Pero el crecimiento que usted y yo necesitamos lo da Dios, no lo da el mundo. Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento no lo dan los años, el crecimiento no lo da el tiempo, el crecimiento no lo da el tiempo que usted está aquí estudiando. Oh, ya tengo yo 2, 3 años estudiando, yo ya estoy crecido, ya conozco mucho, ya sé mucho de la palabra, yo puedo saber muchas cosas, pero eso no es crecimiento. Gloria a Dios. El crecimiento es cuando usted se mete, cuando usted realiza, cuando usted hace, cuando usted va, cuando usted trae, cuando usted cumple, cuando usted trabaja, no solamente el tiempo que está recibiendo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todos nosotros a veces no alcanzamos a mirar el potencial que hay dentro de nosotros porque no nos metemos a trabajar y hacer la voluntad de Dios. Dice Colosenses capítulo 2 y el verso 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, pero sin embargo vivimos como si viviéramos o perteneciéramos al mundo. Dice que vivimos en el mundo y nos sometemos a los preceptos del mundo. Nosotros estamos puestos en la iglesia, en la casa del Señor, para cumplir un propósito diferente. Pero la búsqueda de nuestro potencial y propósito son únicos y requiere que obtenga la ayuda específica de Dios en cada área de su vida. No la vamos a descubrir nosotros solos, sino que Dios nos va a enseñar y nos va a ayudar para que podamos identificarnos con nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros en la casa del Señor? ¿Quiénes somos nosotros en su reino? ¿Quién es usted en la casa de Dios? ¿Quién es usted verdaderamente? ¿Cuál es su personalidad? Dice allá en el verso 31 de los versos que leímos en los Romanos capítulo 8, dice el verso 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que lo va a detener. Usted ha caminado el camino correcto. No hay nadie que lo pueda detener. No hay nadie que pueda detener el propósito que Dios ya puso en su vida. No hay nadie que pueda detenerlo, porque usted ha comenzado a trabajar en el propósito que Dios ha puesto en su vida. Amén. Aleluya. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Que no solamente murió Cristo por nosotros, sino que a través de Él nos dio todo lo que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Lamentablemente muchos no alcanzan a desarrollarse y mueren sin saber cuál era el propósito de Dios para con su vida, y nunca alcanzaron su mayor potencial. Y la mayoría de las veces pasa esto porque la iglesia, los hermanos, creen o piensan que Dios no los ha llamado, y pierden su identidad como hijos de Dios e ignoran para qué fueron diseñados.
no sabemos o no entendemos a veces cuál es la voluntad de Dios para nosotros, e ignoramos cuál es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Ignoramos cuál es el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Creemos que solamente vivimos por vivir, pero nosotros no vivimos por vivir, sino que nosotros nacimos muertos, pero para vivir. Amén. Aleluya. Dios nos diseñó para vivir, no para vivir muertos. Aleluya. Porque los muertos no alaban. Los muertos están esperando que lo animen. Los muertos están esperando que le echen porras para que haga algo. Los muertos están esperando que alguien lo lleve, que alguien lo traiga, que alguien lo anime, que alguien le diga palabras de ánimo. No, el vivo está para animar, para avivar, para trabajar, para ir, para venir, para hacer las cosas, no para que lo animen, no para que, a ver si hoy el culto está bueno, a ver si hoy el pastor predica algo bueno, porque ando muy bajo en pilas. Aleluya. Gloria a Dios. Y alguien que está muerto, está muerto. Gloria a Dios. Usted puede ir hasta el ataúd de esa persona que está muerta y le puede decir de cosas, lo puede cachetear y le puede hacer todo lo que usted quiere, y esa persona no va a responder. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No puede porque está muerto, pero el que está vivo, gloria a Dios, cuando recibe el llamado, le dice como Isaías: el Señor, envíame a mí. Dice el Señor: ¿a quién enviaremos? Y Isaías dijo: Señor, envíame a mí. Yo iré y llevaré el evangelio, llevaré esta palabra, llevaré el mensaje de salvación, porque el profeta Isaías era un profeta evangélico. Gloria a Dios, porque estaba profetizando algo que todavía no sucedía, pero que iba a suceder, que Cristo traía el evangelio para que todos nosotros pudiéramos salvarnos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22 y verso 14, dice: porque muchos son llamados, pero dice: y pocos los escogidos. Porque muchos fuimos llamados, todos fuimos llamados con un propósito, pero muy pocos cumplieron con el propósito, y por eso es que fueron escogidos. Cuando la gente, cuando el joven va a la escuela, cuando inician el primer año de clases, el salón está lleno, 50, 55, 45, todas las sillas llenas. Pero conforme va pasando el tiempo, los meses, gloria a Dios, van desapareciendo de uno por uno. Poco a poco se van yendo, y solamente se va graduando tal vez la mitad o menos de la mitad. Gloria a Dios. Y lo mismo pasa en la iglesia. Muchos llegan a la iglesia, muchos llegan aquí. Si todos los que han llegado a esta iglesia estuviéramos en este lugar, no cabríamos en estas sillas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No cabríamos aquí ya. Algunos estarían parados allá atrás tal vez. Gloria al Señor. Pero poco a poco muchos se fueron saliendo y fueron quedando pocos. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que usted permanece. Gracias a Dios que usted todavía cree que Dios tiene algo para su vida en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Y la gente pone el pretexto y dice: oh no, es que Dios me mandó para otro lugar, Dios me mandó para otra iglesia. Gloria a Dios. Ya oramos y ya el Señor nos habló y nos dijo: oh no, váyanse a otro lugar. Gloria a Dios. Cuando el Señor ni siquiera habló, cuando el Señor ni siquiera dijo, cuando el Señor les está diciendo: sigue luchando, sigue peleando, sigue adelante. Gloria a Dios, que yo te voy a bendecir, que yo voy a estar contigo. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y dice allá en Mateo, dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Si nosotros hacemos una cuenta más o menos figurativa en nuestras mentes de todo el mundo, ¿cuántas personas realmente han sido llamados y cuántos han sido escogidos? ¿Cuánta gente hay que no cree en Dios? ¿Cuánta gente hay que son de otra religión? ¿Cuánta gente hay que cree en muchos dioses pero que no creen en Dios? Y cada vez se va haciendo la cuenta más pequeña y más pequeña, y cuando que nosotros miramos,
los que creen en Dios son muy pocos. Los que realmente creen verdadero, solamente quedan muy pocos. Ahora, de esos pocos, de todos esos que creen en Dios, ¿cuántos se van a salvar? De todos esos, porque todavía aparte de todos los que están en la iglesia, hay que mirar quiénes son los escogidos. Gloria a Dios. Pero ¿quién es el que escoge? ¿El pastor? No. El que escoge es Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15 y verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo fui el que los escogí a vosotros. Amén, aleluya. Y muchas veces la gente anda diciendo, yo cuando encontré a Dios, pues cuando estaba perdido. El que me encontró a mí fue Dios. Amén. Porque el que estaba perdido era yo y no Dios. Aleluya. Oh, Dios es el que me andaba buscando. Dios es el que me encontró. Yo no lo andaba buscando a Él. Y yo no lo escogí a Él. Él fue el que me escogió a mí. Amén. Gloria a Dios. Y hay veces que no pensamos, y hay veces que lo decimos sin pensar, y yo entiendo, porque a veces hasta el pastor tal vez lo ha dicho. Cuando encontré a Dios, todo cambió. Gloria a Dios. Pues ¿cuándo lo encontraste? ¿Cuándo se te perdió? Gloria a Dios. Dios no andaba perdido. Nosotros éramos los que andábamos perdidos. Andábamos perdidos en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora andamos en la iglesia, perdidos sin propósito y sin un diseño, sin un trabajo, sin saber qué hacer dentro de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Andábamos perdidos en el mundo, ahora también andamos perdidos dentro del reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo me imagino que andamos todos así como pasan luego aquellas imágenes en las caricaturas que unos corren para allá y otros para acá y no saben ni a dónde ir ni para dónde ir. Andan corriendo de un lado para otro. Gloria a Dios, como cuando llega la policía a una cantina. Gloria a Dios. Que no saben y le dicen a uno ahí, dice, tapen todas las salidas para que nadie escape. Gloria a Dios. Y muchos se escapan. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se escaparon? Se han de haber escapado por una entrada. Gloria a Dios, porque nomás taparon las salidas. Gloria a Dios. Dice, de seguro se escaparon por las entradas. Gloria a Dios, lo mismo pasa en la iglesia. A veces entran por una puerta, gloria a Dios, los estamos metiendo, pero se están saliendo por otra. Gloria a Dios. Hay que tapar todas las salidas y las entradas. Gloria a Dios. De aquí no te vas, gloria al Señor, hasta que sepas cuál es tu propósito. Aleluya. La gente se va y, oh no, yo ya sé cuál es mi propósito. Ya el Señor me habló. Dijo que yo era judío. Shalom. Gloria a Dios, porque no saben verdaderamente quién les ha llamado. Gloria a Dios. Dios les ha llamado en este tiempo por fe. Por fe y para fe. Gloria a Dios. No nos ha llamado a cumplir la ley, porque para eso nos dio el Evangelio, y el Evangelio viene por fe. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora ya sabemos quién es el que escoge de entre todos los que son llamados. El Señor es el que nos escoge a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que mira el Señor para que seamos escogidos entre muchos llamados? Entre todos los que hemos sido llamados, ¿qué mira el Señor para que hayamos sido escogidos? Una vez más, la respuesta nos la da el Señor a través de su palabra, y puede resumirse en una sola palabra: que Dios no escoge a aquel que se rebela contra su voluntad, sino a aquel que la obedece. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todo se resume en eso. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no desea que conozcas todo para salvarte. Oh, no, es que necesitamos saberlo todo. Sí, Dios sabe que necesitamos saber y conocer para poder hacer las cosas mejor.
Pero ¿de qué nos sirve saberlo si no lo hacemos? Amén, aleluya. Si vivimos en rebeldía, si conocemos y sabemos, pero vivimos en rebeldía. Volvemos a decir nuevamente, es como si el Señor tuviera ahí un letrero que dice: se solicitan cristianos que no sepan hacer nada, sino que sean obedientes. Porque hay veces que los que sabemos hacer las cosas, lo hacemos ahí como caiga. Oh, porque ya sabemos hacerlas. Pero hay veces que no sabemos hacerlas. Aleluya. Aunque digamos que las sabemos hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos un ejemplo, otra vez, nuevamente, cuando el apóstol Pablo fue llamado, pero después fue escogido. Gloria a Dios. Aleluya. Él fue llamado tal vez a llevar la ley, a cumplir la ley, pero no había sido escogido todavía hasta que el Señor Jesús se le presentó. Amén. Hasta entonces fue escogido. Hasta entonces supo el apóstol Pablo cuál era su propósito, cuál era su llamado, quién era él, para qué vino a este mundo, para qué el Señor lo escogió, y era para llevar el evangelio a los gentiles. Amén, aleluya. Aleluya. Yo no sé si alguien lo entendió. Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, el apóstol Pablo, para que fuera fariseo. El apóstol Pablo vivió fariseo por muchos años, pero él fue escogido. Dice: fui apartado para el evangelio. No dice: fui apartado para que los gentiles cumplieran la ley. No dice la palabra de Dios así. No dice: oh, el Señor me escogió a mí para llevar la ley a los gentiles. No, dice: fui apartado para el evangelio. Aleluya. Fui apartado para el evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y dice: y no fui rebelde a la visión celestial. Y tal vez el apóstol Pablo no sabía: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo se les predica el evangelio? ¿Qué digo? ¿O cómo se predica el evangelio? Porque no lo había vivido. Gloria a Dios. Pero más sin embargo, fue a buscar a los apóstoles, los que supuestamente le iban a enseñar, y lo echaron fuera. Le dijeron: no te preocupes, tú vete, porque aquí la gente, si te mira, no va a creer en el evangelio. Mejor vete y nosotros te escribimos, te mandamos enseñanzas, estudios, ahí te mandamos un DVD, ahí lo ves por YouTube, o a ver cómo le hacemos. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo se va y no recibe ni una carta por 2 años. No sabe nada de los apóstoles por 8 años. Pero no se quedó esperando: a ver cuándo me llega. Y iba ahí al correo a ver si llegaba una carta, y nada. No se quedó esperando. Él se fue a Arabia, allá al desierto, allá, y el Señor le empezó a revelar su palabra. Le empezó a enseñar, le empezó a decir, lo empezó a encaminar, le enseñó a hablar, le enseñó a caminar, le enseñó a decir cómo se predica el evangelio. Lo preparó. Pero lo que lo ayudó al apóstol Pablo fue la obediencia. Él no dijo: no, Señor, tú me enseñaste que debe de cumplir la ley, que debemos de hacer los sacrificios, que tenemos que hacer las fiestas, que tenemos que hacer esto, y ahora tú me lo cambias. No, eso no se puede. Aleluya. Tiene que ser como tú me enseñaste. No, el apóstol Pablo nunca dijo eso, sino que dice: Señor, aquí estoy, vamos a hacerlo a tu manera, porque yo sé que a mi manera no va a salir. No, voy a volver a caer otra vez. Voy a matar a aquellos inocentes. Porque cuando el apóstol Pablo hizo las cosas a su manera, salió mal. Amén. Y dice: ahora lo voy a hacer a tu manera. Y el apóstol Pablo dice que no fue rebelde a la visión celestial. Mucha gente en el tiempo de Noé pudo haber sido escogido, pudo haber sido llamado para hacer el arca. Y yo pienso, gloria al Señor, que muchos el Señor les habló para hacer el arca. La palabra de Dios no dice eso. Yo solamente estoy pensando. No voy a decir: no, el hermano Jaime nos dijo que a muchos los llamó, pero que solamente Noé fue el único. Estoy pensando, hermanos. Estoy solamente yo creyendo que no solamente Noé fue el único que Dios quería llamar para hacer el arca. Yo pienso que Dios no quería que Noé la hiciera solo, sino que hubiera más gente que le ayudara. Porque era mucho trabajo. Era demasiado trabajo.
Gloria a Dios. Nosotros cuando hicimos allá la parte aquella de madera de allá atrás, éramos varios y nos tardamos más de un día. Y se mira sencillo, se mira poquito. Pero amanecía dolorido como 3 días. Y yo me imagino a Noé ir a cortar los árboles, cortarlas a la medida, pulirlas, y luego ir y ponerla, colocarla donde debe de ir, y luego que alguien le agarrara allá y que alguien estuviera acá, y como si se mira derecho o no se mira derecho, y ya va parejo, y le dice a su hijo allá, ¿cómo se ve? No, pues se mira como sujeta. No, que está sujetada, se mira como que ya está sujeta. Oh, ok. Y ahí Noé esperando ahí a ver si alguien de los que estaban ahí creían que podía ir y ayudarle. Yo pienso que Dios tenía muchos escogidos para ir con Noé, para que le ayudaran, para que pudieran estar en la obra, trabajando en el arca. Pero dice la palabra de Dios que no había ninguno. Solamente uno dice, pero Noé halló gracia delante del Señor. Amén, gloria a Dios. Fue el único que halló gracia delante del Señor y fue escogido de entre muchos. Aleluya. Gloria Porque si a Dios. nosotros miramos en la palabra del Señor, había muchos que venían sobre la línea piadosa. Había muchos que venían, muchos que creían. Y dice allá después de Sed, que empezaron a multiplicarse, a nacer los hijos de Dios, dice, y que comenzaron a alabar el nombre de Jehová. Había una multitud grande, había mucha gente, pero el único que fue escogido fue Noé. Tal vez había muchos llamados, pero Noé fue el único que fue escogido para salvarse y para salvar a su familia. Amén, gloria a Dios. Tal vez también en el tiempo de Abraham hubo muchos, pero el único que fue llamado y después escogido fue Abraham en el tiempo donde el Señor quería hacerse un pueblo. Porque había mucha gente, pero el que fue escogido y llamado fue Abraham, y fue escogido en medio de tanta idolatría y lo sacó para hacer un pueblo. Amén, aleluya. Yo pienso que el Señor miró entre todos los que estaban ahí y dice, bueno, voy a escoger a todos estos, a ver de cuáles me puedo hacer un pueblo. Y miró, y dijo, este no cree, este tampoco, y miró a Abraham, dijo, este es idólatra, pero hay algo en él diferente, Gloria a Dios. y es la fe. Gloria a Amén, Dios. aleluya. Es la fe con la cual iba a creer que Dios podía hacer algo con él. Amén, aleluya. Porque yo creo que Abraham en ese tiempo tal vez había muchos ídolos allí en su casa. Tal vez tenían un cuarto lleno de monos, de muñecos ahí, de dioses que no son dioses. Y yo creo que decía Abraham, bueno, ¿y cuál de todos estos es el bueno? ¿Quién de todos estos es el mero mero? Gloria a Dios. Y cuando él estaba metido en eso, el Señor le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal del medio de ellos y ve y entra a un lugar donde yo te voy a bendecir. Y no solamente vas a ser bendecido tú, sino todas las naciones del mundo. Amén, aleluya. Tal vez había muchos que fueron escogidos o que fueron llamados, pero el único que fue escogido fue Abraham, para llevar un pueblo, para que Dios se hiciera un pueblo. Tal vez en el tiempo de José el soñador, tal vez había muchos con las facultades, tal vez había muchos con el intelecto para poder realizar el trabajo que José hizo, de poder salvar al mundo, de no morir de hambre. Pero Dios, de entre todos aquellos llamados, escogió a José. Gloria a Dios. José fue el escogido. Dios escogió a José para salvar a todas las naciones del mundo y de acabar con el hambre. Y ninguno de sus hermanos lo pudo haber hecho mejor que José. Amén, aleluya. Sabemos que todos fueron escogidos para ser una tribu del pueblo del Señor. Pero el Señor
llamó y escogió a José para salvar al mundo y no morir de hambre. Amén, aleluya. No podemos decir que no había muchos, tal vez en ese tiempo, que tuvieran la experiencia, tal vez el conocimiento para poder hacer esto. Pero Dios miró el corazón de José y dijo: este no va a empezar a vanagloriarse, no va a empezar a decir por mí salvé al mundo, sino que sabía que aún a pesar de que iba a estar reconocido por todo el mundo, él iba a ser todavía siguiendo siervo del Señor. Amén, aleluya. No se iba a elevar, sino que sabía que él iba a decir que el Señor era el que había hecho todas las cosas. Amén. Amén, aleluya. Y lo mismo pasa con Moisés, que fue escogido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Tal vez hubo muchos en su tiempo también que pudieron haber hecho el trabajo, pero el único que fue escogido fue Moisés. Fue llamado para vivir en ese tiempo y escogido para ese específico trabajo. Amén, aleluya. Fue llamado para habitar en medio del pueblo de Egipto, pero fue escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Josué fue escogido para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. No había mejor líder en ese tiempo que el Señor hubiera podido escoger. Tal vez había muchos que sabían pelear y que eran tal vez hasta más valientes que Josué. Tal vez había gente dispuesta a pelear y a entregar su vida y conquistar la tierra de Canaán. Pero Dios, de entre todos aquellos que fueron llamados, Dios escogió a Josué. Porque el Señor le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Tal vez había muchos que eran más valientes que él, tal vez. Pero Dios escogió a Josué para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Tal vez aquí entre nosotros hay algunos que tienen más valor y más valentía que otros. O tal vez, fíjese bien, hay otras iglesias que tienen más valor y más valentía de llevar el evangelio, de predicar lo que ellos creen un día a la semana. Pero muchas veces nosotros creemos que no lo podemos hacer y no lo hacemos. Amén, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Están ya llevando un mensaje equivocado. Déselo fuerte al Señor. Tal vez en este tiempo muchos son llamados, pero usted ha sido escogido para hacer la mejor parte. Amén. Usted ha sido escogido para llevar el mensaje de salvación. Usted ha sido escogido para llevar la mejor carta que puede recibir una familia, una persona que está a punto de suicidarse, una persona que no conoce de la palabra. Usted ha sido escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén, aleluya. Ese amén estuvo muy aguado. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que tal vez no le emociona llevar este mensaje. Y muchos de nosotros decimos: no, pues ahorita yo no tengo tiempo de evangelizar. Cuando tenga tiempo, entonces lo hacemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero nosotros no solamente hemos sido llamados, sino que hemos sido escogidos. Amén, aleluya. Hemos sido escogidos de en medio de un mundo que está perdido, Gloria a de Dios. un mundo que está destinado a perecer, de un mundo donde no hay nada bueno, de un mundo donde no hay nadie que pueda salvarse a sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. En el tiempo del rey David tal vez había mucha gente o muchos jóvenes de la edad del rey David que pudieron haber sido escogidos y que tal vez el pueblo de Israel hubiera escogido. Pero a Dios le plació escoger a David como rey de Israel. Fue escogido para darle la victoria a Israel, dándole muerte a Goliat en aquel tiempo. Y yo creo que había muchos que estaban adiestrados para pelear, que estaban adiestrados para vivir una lucha encarnecida, para pelear, estaban enseñados para pelear, para morir.
estaban adiestrados para manejar la espada, para caminar con ese traje, con esa armadura. Estaban entrenados para todo eso. Pero Dios no escogió a ninguno de ellos, sino que escogió a uno que nunca había usado una espada y que nunca se había puesto un traje para pelear. Amén, aleluya. Muchos fueron los llamados para pelear, es más, incluso hasta Goliat los desafió. Dijo, de entre todo el pueblo, tráiganme uno que pelee conmigo. Dice, y si él me gana a mí, nosotros seremos sus siervos, sus esclavos. Pero si yo lo venzo a él, ustedes serán nuestros esclavos. Y dice que por 40 días, fíjese, el 40 días, Teshuvah, el Señor le estaba dando al pueblo, no al pueblo de Israel, sino que a los filisteos les estaba dando tiempo para que se rindieran. 40 días, pensando los filisteos que ellos eran los que tenían el sartén por el mango. Pensando que ellos eran los que, nada, pues con este Goliat ya la hicimos. Con este no hay quien se nos pare enfrente. Y por 40 días salía todos los días en la mañana Goliat y le decía a todo el pueblo de Israel que si tenían alguien que peleara con él. Y nadie, todos se echaban para atrás, porque nadie tenía el valor de enfrentársele, por muy diestros y muy buenos que fueran con la espada. Gloria a Dios. Nomás de mirar el tamaño, con eso era para echarse a correr. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero de entre todos esos, allá andaba uno pastoreando ovejas, y de repente llegó ahí a llevarles alimentos a sus hermanos y saber si estaban bien. Y de repente escuchó que el pueblo de Israel estaba listo para la batalla, pero aún no peleaban, porque había allí un paladín, un gigante, que estaba haciendo temblar al pueblo de Israel. Aleluya. Y de entre todos los que estaban ahí, todos los israelitas, todos los que fueron llamados a pelear, David fue el escogido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y el Señor miró, dijo, si mando a este sabe pelear, sabe manejar la espada, pero en cuanto lo agarre Goliat lo va a deshacer. Sabía que todos eran buenos para pelear, pero ninguno podía derrotar a Goliat como lo iba a hacer David. Amén, aleluya. Y dice que fue el rey David, gloria al Señor, y mató al gigante. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que miró el Señor en David? Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya, porque David sabía quién era el Señor. Dijo, si este está grande, mi Dios está más grande. Amén, aleluya. Y de hoy no pasa este incircunciso, porque ha desafiado al ejército de Jehová de los ejércitos. David fue escogido en ese tiempo. Dios puso en él la capacidad, el valor, la facultad para poder hacer el trabajo que nadie podía hacer. Amén, Moisés, lo mismo, Noé, todos fueron creados con un propósito, fueron llamados para ese tiempo, pero fueron escogidos para ese trabajo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Todos nosotros fuimos llamados a vivir en este tiempo. Amén. Pero ahora, ¿para qué fuimos escogidos? Fuimos escogidos para llevar un mensaje diferente. Amén. Gloria a Dios. Un mensaje que no se da en Univisión, un mensaje que no se da en Televisa, un mensaje que no se da en las noticias, un mensaje que solamente lo tiene usted, que solamente lo puede dar usted, que solamente a usted se le dio, para que lo llevara a todas aquellas familias que no lo conocen. Aleluya. La iglesia ha sido llamada en este tiempo. Gloria a Dios. Hemos sido llamados para vivir en este tiempo. Amén. Imagínese usted que usted hubiera vivido hace algunos 400 años atrás. Aleluya. Gloria a Dios. No hubiera sabido ni lo que era un carro, ni lo que era un celular, ni lo que era luz, ni lo que era acondicionado, ni lo que era la luz. Nada hubiera sabido de eso. Gloria a Dios. Lo único que hubiera conocido era el puro polvo. No habría carreteras pavimentadas, no habría freeways, no habría banquetas, no habría calles, no habría nada. Gloria a Dios. Pero mire, ahora usted tiene el privilegio de vivir en este tiempo donde usted no tiene que ir a comprar carne y echarle sal para que no se eche, pero no, usted tiene un refrigerador en su casa que la mantiene fresca. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No tiene que ir hasta el río, hasta allá al pozo a sacar agua No. y venir con los 2 botes de agua allá.
que ya cuando llega a la casa ya lleva el bote medio. Gloria a Dios, y la espalda toda hecha a pedazos. Gloria a Dios. Y yo creo que hasta hace pocos años todavía a algunos les tocó acarrear el agua. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero imagínense, si hace algunos años estaba difícil, imagínense hace algunos 300, 400 años. Nosotros tenemos todas las posibilidades ahorita. Tenemos todo. Nosotros no sufrimos, no batallamos en nada de eso. Todo lo tiene en su casa. No tiene que ir a esconderse allá atrás de los nopales o los árboles cuando tiene que hacer sus necesidades. Ya está dentro de su casa. Que no quería salir en la noche porque estaba oscuro. Gloria a Dios, y ni modo que alguien lo acompañara. Gloria a Dios, tenía que aguantarse hasta el otro día. Ahora todo lo tiene. Mire, así peladito, decían por allá anteriormente nuestros padres y abuelos, no quieres todo peladito y a la boca. Y así lo tenemos ya. Ahora usted quiere algo sencillo, en 3 minutos lo mete al microwave y ya está listo. Vamos a hacer una deliciosa y nutritiva marucha. En cuestión de 2 segundos ya está la sopa. De 2 minutos o menos. ¿Cuánto se tarda? Gloria a Dios. Y ya si la quiere muy así, ya nomás le echa limón y Valentina. Y, hombre, está pero riquísima. Hace unos años atrás no había nada de eso. No había nada de eso. Antes tenían que ir a cazar. No iba aquí al H-E-B, al Foodorama, a mi tienda y a su tienda. No tenía que ir a cazar. Y si no cazaba en ese día, pues no comía. Nomás imagínense. Allá esperando que aquel que se llevó el arco y las flechas, el hombre de la casa, que al único que le atinaba era para decir tonterías, pero para matar a un animal no le atinaba, y regresaba sin nada. Gloria a Dios. Y ya la esposa ahí con la manteca chillando, pero no llegó sin nada. No vivió en ese tiempo. Mire, no fue llamado para vivir en ese tiempo. Fue llamado para vivir en este tiempo. Amén. Y mire todas las comodidades que tiene. Todas las comodidades que tiene. ¿Y sabe qué? Por causa de eso, nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito. Aleluya. Porque todo lo Dios. tenemos. Todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. Todo. Todo lo tenemos. Si se descompuso el carro, no, pues no voy a la iglesia, está descompuesto el carro. Que no hay aire en la iglesia, que cancelen el culto. Gloria a Dios. Que está lloviendo, no hay que ir a la iglesia porque está lloviendo, como que si fuera a ser afuera. Gloria a Dios. Me duele la cabeza, ya no hay que ir al culto. No se preocupe, aquí oramos por usted, y si no, ahí traemos Advil también. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Si no creen el poder de Dios, también le damos unas pastillas de rodillón. Gloria a Dios. Pero todos nosotros, todo lo que tenemos alrededor nos desenfoca del propósito por el cual hemos sido llamados. Nos dedicamos más a las cosas materiales que al propósito que tenemos. Amén, aleluya. Es como si nosotros tuviéramos un carro, gloria a Dios, y lo usáramos como maceta. Como si lo tuviéramos ahí en la casa y lo llenáramos de flores. No. Usted cuando quiere salir se sube a su carro. Si va lejos o va cerca, es más, a veces la tienda está a un cuarto de milla o menos, y no vamos caminando. Nos vamos en el carro. Y si no sirve el carro, pedimos ride. Gloria a Dios. Yo me recuerdo que allá en México, no hace muchos años, cuando iba a la secundaria,
¿Qué quieren decir? Me iba caminando y no estaba cerca, estaba lejos. Yo creo que fácil, estaba como de aquí al downtown, al centro. Y me iba caminando y me regresaba caminando para ir a la escuela. Ahora los niños no quieren ir a la escuela ni porque el bus pase por ellos. El bus pasa hasta ahí, casi hasta donde viven, casi hasta la puerta, y ay, no quiero ir a la escuela. Ahora imagínense si se fuera caminando. Menos quisiera ir. Aleluya. Hemos perdido, por causa de las comodidades, nuestro propósito por el cual hemos sido llamados. Si en este tiempo no podemos nosotros realizar el propósito de Dios cuando tenemos todas las comodidades, ¿qué va a hacer cuando se le quiten? ¿Qué va a hacer cuando usted ya no pueda comprar en la tienda? Que tengan que ponerle un chip para poder comprar, para poder trabajar, Gloria a Dios, para poder realizar, para poder abrir una cuenta en el banco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Menos vamos a poder cumplir el propósito de Dios si ahorita que lo tenemos todo no lo hacemos. gloria a Dios, aleluya. Nos hemos revelado al propósito de Dios por causa de las comodidades que tenemos. Dice la palabra del Señor allá en el libro de los Hechos, cuando el Señor les llama a todos los discípulos en el capítulo 1 y en el verso 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no salieron de Jerusalén porque no querían sufrir, porque no querían más allá, estaban a gusto ahí, no querían salir de ahí porque pensaban que si salían los iban a matar. Pero ya en el capítulo 8 el Señor tuvo que quitarles esa comodidad y los empezaron a perseguir también en Jerusalén, y tuvieron que salir allá en Samaria, en Judea, y tuvieron que, dice que donde quiera que iban predicando el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Que haya persecución para que empecemos nosotros a hacer el trabajo. Porque eso es lo que hizo que la iglesia se moviera. Porque cuando los empezaron a perseguir, cuando los empezaron a sacar de su lugar de nacimiento, entonces se expandió más el evangelio. Se expandió más entre todos los judíos el evangelio. ¿Por qué? Porque vino tribulación, vino la persecución a sus vidas. Y nosotros muchas veces no creemos o no entendemos que hasta que no viene algo a nuestra vida es cuando entonces despertamos y queremos hacer algo. Gloria a Dios. No deje que llegue a su vida todas esas cosas. Es mejor que despierte antes. Amén. Es mejor que despertemos antes de que el Señor nos despierte. Porque tenemos que estar despiertos para todo lo que el Señor quiere en este día. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Duérmase, buenas noches. Gloria al Señor. Aleluya. Un propósito eterno. Ese propósito, el cual ha diseñado para cada uno de nosotros. Y nos ha escogido para llevar en este tiempo su palabra. Amén. Usted tiene todas las comodidades que mucha gente que no las tuvo predicaba la palabra, que caminaba millas para llevar el mensaje, que caminaba hasta otro lugar. El apóstol Pablo no era como que en ese día le decía ahí a Bernabé, háblale al taxi para que nos lleve a otra ciudad. No, salían de esa ciudad apedreados, molidos por las piedras, y se encaminaban hacia otra ciudad, caminando. Llegaban a otra ciudad y tal vez no había resultados, pero eso no lo desanimaba, sino que seguían trabajando. Y decía Bernabé: voy a orar para que las piedras del otro lugar sean menos duras. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque donde quiera que nosotros vayamos, a veces nos van a recibir con piedras. Amén. Aleluya. No nos van a recibir con carpeta roja, como reciben a la gente reconocida, la gente que canta y que es artista, que cuando van a, no sé, ciertos lugares, hasta carpeta roja les ponen. Y lo que cantan o lo que dicen son cosas del mundo. Y fíjese cómo los reciben. Pero nosotros que traemos el evangelio, que conocemos la palabra,
no le van a poner carpeta roja. No. A veces que lo van a recibir con el puño cerrado. Amén. Gloria a Dios. Y ese propósito que nosotros tenemos, lo hemos descuidado, lo hemos dejado a un lado. Amén. Y nos hemos dedicado a nuestro propio propósito, a nuestro propio yo, a mis deseos, a mis anhelos, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero para mí, a lo que yo quiero para mi familia. Y no estoy diciendo, hermanos, con esto, que todo lo que está haciendo está mal. No, al contrario, qué bueno que usted está haciendo todas esas cosas por usted y para su familia, y todo eso está bien. Pero cuando hacemos el propósito de Dios a un lado y nos enfocamos solamente en eso, es cuando tenemos problemas. Amén. Es cuando tenemos problemas. Pero cuando nos enfocamos y decimos, voy a trabajar en el propósito del Señor, voy a hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de lo demás. Amén. De lo que usted está buscando y de lo que usted desea para su familia. Dios desea bendecir a su familia. Dios desea bendecir a sus hijos. Dios desea que usted sea bendecido en su trabajo. Dios desea que usted trabaje menos y le paguen más. Amén. Para que tenga más tiempo para ir a la iglesia, para trabajar en la obra del Señor. Dios no quiere que usted trabaje más y tenga menos tiempo para la iglesia, sino todo lo contrario. Pero depende de nosotros, cómo nosotros creemos y qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que hay dentro de nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón. Póngase de pie en esta mañana.